Buenas compañeros y profesor, hoy les voy a hablar sobre la temática de Smart Grid, redes inteligentes. Este es un tema que voy a abordar desde una perspectiva general. Hice un proceso investigativo en el cual me di cuenta que existe poca información referente a cómo internamente es que funciona y la mayor información que está es a nivel genérico, como dar a conocer qué es en pequeña escala el proceso. La presentación que le voy a hacer es el resultado de buscar en documentos especialmente españoles, mexicanos, gringos y de Sudamérica. Históricamente, hablemos que ha sido todo un símbolo del avance de la humanidad el hecho del suministro eléctrico y cómo de sus redes se han extendido a través del mundo desde el momento en que Thomas Alva Edison hizo sus primeras instalaciones, cómo Nikola Tesla aportó en este proceso en la corriente alterna y cómo otros grandes investigadores han permitido que esto se desarrolle, así como fue el caso de White Westinghouse. Es interesante tener claro que tradicionalmente la infraestructura de telecomunicaciones y las de energía se desarrollaron en forma independientes, por lo menos en todo el siglo XX y en cierta medida a inicio de este siglo, que ya se han dado procesos de avance, porque la tecnología ha permitido poder trabajar de una forma unificada todos los procesos, buscando cómo estos se vayan unificando para poder tener un proceso general. De ahí es que nace el término redes inteligentes o Smart Grid, lo cual supone un cambio radical en el modo en que la energía y la información o las comunicaciones se generan, se distribuyen y se consumen. Aquí hay dos perspectivas, una es la del usuario y la otra es la compañía distribuidora. Desde el punto de vista del usuario, al incorporar un sistema de lectura y gestión personalizada de la potencia eléctrica entregada, el usuario tiene la capacidad de que pueda autocontrolar la energía que gasta, o sea, ser consciente del impacto que está causando, produciendo así un mejor rendimiento en el sistema eléctrico que alimenta el país. También puede controlar los momentos pico o las horas pico o momentos muy álgidos, por lo tanto optimizar el sistema eléctrico existente sin dejar de lado los procesos de comunicación que también puede acceder a través de una red unificada. Desde el punto de vista de una compañía, se puede decir que para ellos es muy importante conocer el estado en tiempo real de lo que está sucediendo con su red eléctrica y su red de comunicaciones, porque pueden identificar dónde y cuándo se produce una falla y poder de una forma efectiva poner el servicio de reparación en acción. Porque pueden identificar también pérdidas de robos de energía, cosa que es muy frecuente en nuestro país, y conocer los consumos de los clientes para poder gestionar y proyectar cuáles serían los sistemas de soporte y las áreas de ampliación que tiene que tener el proceso energético. Las Smart Grid se puede hablar que como abarca la energía y las comunicaciones, tienen algunos elementos generales que debemos conocer y también ir explorando una visión a futuro de ellos. Aquí es muy importante tener claro que hay un momento previo al Smart Grid, un momento que es el momento de transformación que estamos viviendo hacia la Smart Grid y el momento futuro. En el momento previo, cada una de las redes, como dijimos, era independiente, comunicación y energética. El proceso que vivimos es un proceso de transformación donde se está experimentando y avanzando hacia un momento futuro que es el de unificación total. La infraestructura común de los sistemas de electricidad y telecomunicaciones, ese es el proceso, esa es la mentalidad a la cual queremos llegar. Pero para eso no podemos perder y tenemos que reafirmar que en el siglo XX todo era por separado, que el avance de la tecnología nos permite empezar a tener integración. No la que queríamos en futuro, pero sí un gran avance en la integración. Y hay sistemas de información y comunicaciones necesitan la electricidad y a la vez ahora los sistemas de energía necesitan los sistemas de comunicación e información para poder controlarlos. En otras palabras, hay una codependencia entre los dos sistemas. La integración total en una única infraestructura física
compartiendo torres, canalizaciones, conductos, bóvedas, etcétera. Se logra a través de cables de cobre para la parte energética y en nuestro tiempo a través de fibras ópticas para las telecomunicaciones, con puntos de intercomunicación entre ellos para obtener la información de sensores, la comunicación para procesamiento, el Big Data que llegará a las centrales para poder tomar decisiones. Las Smart Grid combinan áreas que antes no se encontraban en las redes eléctricas convencionales, son como los sistemas de comunicación o los sistemas inteligentes de toma de decisiones, algunos sistemas streaming y otros sistemas que se pueden manejar. Mientras que, y teniendo siempre presente que el Smart Grid o la red inteligente se tiene que interconectar con dispositivos inteligentes en las casas, edificios, fábricas, en todos los lugares sociales tiene que haber esa interconexión, lo que va a permitir suministrar, administrar y vender energía y productos de comunicación a través inclusive de la aparición de lo que se llama la generación distribuida, que es aquella donde el usuario tiene la oportunidad de autogenerar su energía eléctrica, normalmente por sistemas fotovoltaicos y eólicos de baja escala, vendiendo el excedente a la compañía suplidora. Pero también aquí es muy importante tener, porque aquí se habla ya de un amarre entre lo que es el IoT y la industria 4.0. Es importante entender el despliegue de una Smart Grid. El punto clave de la red inteligente es la infraestructura de telecomunicaciones que debe ser eh, validera en seguridad, o sea, tiene que tener una seguridad inherente, una seguridad fuerte para evitar todos los sistemas de hackeo, ya que va a controlar los sistemas energéticos y eso es demasiado sensible a nivel social y a nivel empresarial. Pero también a la vez se maneja toda la parte de comunicación de la vida social de todos los entes de un país. Tiene que haber una estructura energética que tiene que estar calculada para los picos de consumo, o sea, sobre los altos picos de demanda, la sobrecarga, para poder dar respuesta, porque aquí hay que tener muy presente si va a ser en una zona urbana, sus necesidades van a ser muy variadas con respecto a las zonas industriales y dependiendo también de qué nivel de industria tengamos en ese plantel. Tiene que haber un compromiso con el ahorro energético y con la eficiencia energética. Eso tiene mucho que ver con cómo culturizamos al usuario para que él pueda responder en forma verde y también desde los puntos de vista de generación, cómo impactar menos. Para eso existen las microredes de energéticas, que es lo que también llamamos en generación distribuida, lo que habíamos hablado hace un rato, donde cada uno de los individuos tiene la oportunidad de generar su propia electricidad, consumir esa parte, pagar una parte de la electricidad que siempre le va a comprar la compañía y después de ahí hacer toda una transmisión de venta hacia la red general y ese excedente la compañía lo puede poner a disposición de otros consumidores. Pero muy importante es la tecnología UETS, la Universal Ethernet Telecommunication Service, porque esto es una evolución necesaria para la convergencia de las redes de energía y de telecomunicaciones. Esa es una evolución que inclusive se llama o se enfoca en la literatura como el futuro de la Internet. La UETS es un sistema de comunicaciones basado en dos premisas. La primera de ellas es que ofrece a los usuarios los servicios de una red de conmutación de circuitos, es decir, un circuito entre dos hablantes, un emisor y un receptor, que se determinan con sus inconvenientes en términos de eficiencia, pero que con una gran ventaja de mantener un sistema seguro de comunicación. Por otro lado, eh, es la parte que más cambia en el sistema porque estamos acostumbrados a transportar los datos mediante datagramas en Ethernet, mediante conmutación de paquetes. Esto fue la principal innovación que tuvo la Internet que vivimos hoy en día frente a las redes telefónicas. Los datos se podían dividir en paquetes que podían ser enviados en una infinidad de rutas, potencialmente para llegar con seguridad a un destino. Pero una de las principales aplicaciones del UETS, dada su extraordinaria eficiencia, la seguridad que tiene, es la posibilidad de control, de que el proveedor controle el servicio porque le caracteriza personalmente la comunicación. Son las necesidades que se obtienen para una red inteligente de energía y comunicaciones. ¿Y qué quiere decir eso? Que está personalizado para que pueda ser un smart grid, pueda ser un smart city, microgrids o que también puedan ser sistemas de comunicación industrial.
Los sistemas universales de Ethernet para telecomunicaciones y servicios destacan que tienen una gran ventaja competitiva al no necesitar que los sistemas migren a una nueva tecnología, a diferencia de lo que ocurre con el IP4 y el IP6, que hay que cambiar equipos, a la vez que permite seguir utilizando los equipos actuales. Eso es lo que hace el UETC, permite seguir utilizando los equipos actuales al estar basado en estándares de Ethernet, lo que hace posible la evolución, preservando las inversiones previas. Y las microredes se absorben en ese sentido porque un smart grid obligatoriamente tiene que ver con generación verde implementada para mejorar el proceso de generación y disminuir el potencial sobrecargo que se da a la generación tradicional. Estos sistemas pequeños autónomos son una combinación de tecnología renovables y convencionales que se adaptan en cada caso particular, que permiten a los individuos en las comunidades y empresas generar su propia electricidad, así como vender los excedentes. Aquí hay algo importante, y en Costa Rica ya existe una ley y un modelo para esto, que se está trabajando en la implementación, pero hay que entender algo. Por ahí se habla en la internet, no me consta que sea real, pero se habla porque nunca he encontrado un documento que lo amerite como tal, que en España se cobra un impuesto al sol. Pues eso es para hacer un sistema solidario con aquellos que pueden tener el dinero para generar su propia parte de electricidad, con aquellos que no lo pueden hacer. En Costa Rica lo que existe es que hay un porcentaje que es lo máximo que usted le puede vender a la compañía. Ese porcentaje o ese pago máximo que le da la compañía sería como ese equivalente, porque usted siempre va a tener que pagar una parte de la factura eléctrica. En el principio, ¿qué es lo que hace que germine o eclosione esta necesidad de cambio o de actualización de redes energéticas y comunicaciones? Bueno, primero que todo, que tenemos equipos que se están usando ampliamente. Existen también equipos de medición, control y protección, y la evolución de las comunicaciones cada vez se necesita más velocidad, más canales de comunicación. Entonces, esto nos lleva a que aparezcan nuevas conceptualizaciones. Esas conceptualizaciones son importantes, como necesitamos un cambio de paradigma en cómo se maneja la matriz eléctrica mundial. Y vea que digo matriz eléctrica mundial, porque ya incluso en algunos documentos se habla de super mega smart grid, donde ya no hablan de una ciudad, no hablan de un país, sino hablan de ya comunidad europea. Compromiso serio, importante de cómo disminuir el impacto ambiental y la contaminación, cómo bajar los niveles de CO2, cómo evitar el deterioro en toda esa área. Entonces se busca un proceso que nos permita pasar de una red tradicional, digamos así, roja, que nos alarma, a una verde, donde podemos dar cuenta que se interrelacionan en forma bidireccional en el punto de vida energético y en el punto de vida de comunicaciones todos los diferentes sistemas de generación, verdes y los tradicionales, así como las necesidades que tiene cada uno de los diferentes usuarios. Y esto a su vez nos llama a entender que la electromovilidad en toda la documentación aparece extremadamente ligada a una Smart Grid, porque ya forman parte de una Smart City, que es algo que se está trabajando cada día más. Una red inteligente tiene que usar, por tanto, tecnología digital para mantener comunicaciones internas, controles, mantener sensados, y eso se enfoca en que todo el sistema de un smart grid sea confiable, sea seguro, tenga eficiencia, mantenga un compromiso operacional con el ambiente, sea competitivo y aporte en la parte económica. También son muchos los elementos del sistema que se van a ver impactados por un sistema inteligente. Recordemos que todo esto es una cadena de valor que genera estos elementos importantes. Vamos a ver algunos de los términos que están sacados literalmente de un documento español, de cuando ellos hablan de qué es lo que debe ser el Smart Grid. O sea, desde el punto de vista de eficiencia, por ejemplo, dicen que los proveedores de energía quieren transportar la mayor energía posible, con una pérdida mínima y sin cuellos de botella. O sea, quieren tener una red plana que pueda llegar a todos lados en formas iguales. Se necesita descubrir problemas ocultos que provocan la congestión de la red a causa del tipo de cable, de la capacidad o de la arquitectura de la red y evaluar los riesgos potenciales
como las condiciones climáticas cambiantes. En otras palabras, hay que hacer una reevaluación de la parte estructural física para poder mejorar la red, para poder cambiar aquellos cuellos de botella que nos pueden influenciar en tener fallas. También dice que ellos quieren saber la cantidad de energía que se usan los clientes y cuándo y en dónde, según la región. También quieren que los recursos renovables de energía que alimenten directamente su red en cada nivel lo hagan con una gestión optimizada de la carga, posiblemente a través de un control dinámico. Y dice que en cada nivel, porque ya aquí estamos hablando de que están los generadores macro, las micro redes que podrían ser urbanas o aún redes más pequeñas que podría ser un usuario que en su casa tiene paneles solares o generadores eólicos de baja escala. Ellos entienden por fiabilidad y seguridad lo siguiente: la electricidad se debe suministrar de forma fiable, es decir, sin cortes, sin averías, sin fallos o pérdida de suministro en cascada, sin variables de frecuencia o fluctuaciones de calidad. O sea, los picos y las caídas quieren eliminarse. Las empresas quieren reducir fallos en los equipos y disminuir la cantidad y la duración de los incidentes. Los cortes de manera que el área lejana o poco pobladas no sufran las consecuencias. Seguridad significa percibir y detectar los incidentes rápidamente para llevar el sobrecalentamiento de las líneas caídas de los árboles o las lluvias heladas que pueden conducir a la acumulación del hielo y otras cosas. Recordemos que está hablando de la parte de España. El robo de energía es otro factor que ellos quieren detener. ¿Cómo? Puede ser un problema de la operación de las subestaciones precisas a mayor control, siempre que sea posible las situaciones anormales. Vean, hace muchos años en Costa Rica hubo un sismo muy fuerte y producto de ese sismo se disparó Cariblanco y quedó Arenal funcionando. Era una hora pico, la demanda continuó igual. En cuestión de 15 a 30 minutos, Arenal ya no dio abasto. Se sobrecalentó y los sistemas de protección la tiraron afuera. Pasaron varias horas antes de que se pudiera recuperar el sistema, porque trataban de lanzar a Arenal nuevamente, pero la demanda la hacía caer. Entonces, eso es lo que se está hablando acá. Hay que evitar todo eso. ¿Cómo? A través de sistemas de comunicación que pueden estar sensando. En otras palabras, una red de comunicaciones y eléctrica llena de sensores. En el ámbito de la flexibilidad, ellos hablan viene más o menos lo que estábamos hablando. La congestión de la red crea problemas de suministro. Los proveedores de energía desean flexibilidad para redirigir y compartir o importar la energía con el fin de gestionar las altas y bajas del mercado. Esto requiere una vigilancia continua, la supervisión de la red y herramientas inteligentes de gestión de transporte para evaluar la situación y tomar medidas inmediatas. En otras palabras, lo que aquí están hablando es que a través de un proceso de medición avanzada, UNAMI, se pueda trabajar en detectar cuándo es el pico, cuál es el problema de bajonazo y yo poder redireccionar fuentes que me van a permitir tener una mejor calidad de servicio al cliente. Esto solo se puede a través de algoritmos inteligentes, de sistemas inteligentes que permitan la detección, subdivisión, aislamiento y una autorreparación o el proceso de desviación de recursos para que éstas puedan ser reparadas. Respecto al ambiente, se resume en algo: bajar todas las emisiones, tener el control total de cómo impactamos las zonas urbanas, cómo impactamos las zonas naturales, con respecto a los recursos que se van a manejar, con respecto a los desechos, cuando hay que cambiar una línea, cuando hay que cambiar un proceso, hay que cambiar un equipamiento, cómo eso va a afectar el ambiente. La idea es la menor afectación posible y bajar las emisiones. En Costa Rica ya no es tanto el problema de las emisiones desde el punto de vista de generación eléctrica, porque nuestra red eléctrica es alimentada básicamente desde un 99% de generación verde. Europa sí tiene serios problemas porque ellos usan mucho gas y utilizan mucho carbón aún. Si no, vean los grandes problemas que se han hablado ahora con el asunto de la guerra de Ucrania. Después de todo esto, hablemos, ya definamos, ¿qué es un smart grid? Pues eso es una red eléctrica
que puede integrar inteligentemente el desempeño y las acciones de todos los usuarios, conectados. ¿Desde dónde? Desde el punto de la generación hasta el consumidor final, con el fin de garantizar eficiencia, sostenibilidad, economía y seguridad en el servicio de energía eléctrica. Aquí falta agregarle todo el ámbito de sistemas de comunicación que sirve para la supervisión, control y a la vez elementos sociales de cada uno de los usuarios que están revisando y trabajando. Este concepto es importante entender que implica un sistema totalmente controlado de generación, de transmisión, de distribución de energía eléctrica a nivel moderno. Es inteligente, que debe incorporar elementos tradicionales, claro, pero los avances de la ingeniería eléctrica de potencia, las nuevas tecnologías aplicadas a la medición, la supervisión del sistema y el soporte a las tecnologías de la información, las TICs, tienen que trabajar fuertemente para poder procesar el Big Data o la gran cantidad de datos que se pueden obtener de todos los sensados y convertirlos en información, conocimiento y súmele a esto los procesos comunicativos para proveer un mejor desempeño del sistema para soportar un nuevo conjunto de servicios adicionales para los usuarios y las empresas desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de social, desde el punto de vista completamente unificado. Y no podemos dejar de lado que todo ese Big Data, todo eso que se trae, es para una única cosa: poder tomar decisiones inteligentes a tiempo, en forma eficiente, para que los sistemas puedan mantenerse operativos en todo momento. Ahora vamos a ver un breve video que nos hace un resumen de lo que hemos estado hablando. La red eléctrica, tal y como la conocemos, no ha cambiado desde su invención, pero las circunstancias actuales requieren de la evolución de la red eléctrica convencional hacia una red inteligente o Smart Grid. La red inteligente tiene la capacidad de intercambio bidireccional de energía e información. También es capaz de integrar instalaciones renovables de pequeño y medio tamaño. Además, dispone de elementos de control que permiten conocer la situación de la red y solucionar problemas técnicos. Esta tecnología permitirá, por ejemplo, que nuestro coche eléctrico consuma o aporte energía, mejorando la eficiencia en la generación y facilitando la integración y optimización de las fuentes de energía renovables. Este sistema es capaz de actuar de manera remota sobre las incidencias en la red, mejorando nuestro suministro y la relación con el medio ambiente. Las Smart Grids suponen una nueva era en el sector eléctrico, pues pasamos de una gestión estática y unidireccional a una dinámica y bidireccional. Se aumenta, de este modo, la eficiencia y el ahorro energético. Hablaremos ahora de la necesidad de la convergencia. En otras palabras, el telecom eléctrica, una red unificada para los sistemas de comunicaciones y distribución eléctrica. La convergencia basada en Internet y no en IP. Eso es un paradigma que necesitamos para hacer un Smart Grid. Si la convergencia se base en los sistemas de Ethernet, nos alejamos de los procesos de Internet. Básicamente, los protocolos TCP/IP muestran claros signos de envejecimiento. Fueron creados entre 1974 y 1983. Esos protocolos, las prestaciones de los routers IP han tardado en duplicarse 5 años a base de un importante aumento en su complejidad, su aumento en costos, su consumo de energía, mientras que el tráfico del Internet crece a más del 60% cada año, lo que da lugar a un aumento exponencial del número de routers y un sistema cada vez menos robusto y más caro, difícil de configurar, difícil de controlar y de mantener. Esta es la Internet que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la complejidad de la red hace que sea difícil la detección de fallos y hay un alto grado de gestión. Tenemos que la tecnología Ethernet está basada en el protocolo IEEE 802.3, que tiene más de 30 años de una amplia aceptación en la industria y tiene un bajo costo en el hardware que se implementa. Aparte de eso, el protocolo Ethernet es sencillo
permite la interoperacionalidad y la alta eficiencia, y la sobrecarga de este protocolo es mínima. En otras palabras, es la manera más simple que existe de transportar información. Una trama con dirección de destino, dirección de origen, longitud, tipo de mensaje, datos y secuencia de verificación se pueden utilizar directamente en cualquier medio físico de comunicaciones, mientras que el sistema IP siempre necesita un enlace para acceder al entorno físico, pues es un protocolo de nivel de red. Recordemos que habíamos hablado que los equipamientos actuales que están montados en IP4 y IP6 pueden servir plenamente para este proceso, no hay que desecharlos. Los sistemas UETS permiten una red para la convergencia, eso lo habíamos hablado hace un rato. Los aspectos más relevantes de la tecnología UETS se resumen en los siguientes puntos. Es intrínsecamente segura y gracias a su simplicidad permite multiplicar la velocidad por 100, consumiendo unos 1000 veces menos energía, siendo idónea para desplegar la red inteligente de energía y telecomunicaciones. Eso del consumo de energía tiene que ver mucho con la disminución en cantidad de equipos que se requieren para trabajar en UETS. También es plana, ya que con su espacio de direcciones prácticamente infinito hace posible la evolución y la coexistencia con los sistemas de IP4 e IP versión 6, sin ninguna ruptura ni migración, preservando las inversiones previas, aplicando equipos y sistemas. Es una apuesta estratégica clara para la Internet del futuro, generando así un nuevo tejido productivo de alto valor añadido y muy fácil para amplificar. También se puede decir que en la arquitectura de comunicaciones, que es una arquitectura de comunicaciones aplastada, ya que solo tiene dos niveles, por estar basada en el sistema Ethernet. Ya lo mencionamos por ahí, que la alta rapidez tiene una drástica reducción en el consumo de energía, lo acabamos de mencionar, y permite trasladar el hardware muchas de las funciones para realizar que realizaba el software. Entonces aquí el hardware va a tener muchas de esas direccionabilidades y es una posibilidad de servicio universal. O sea, vamos a poder trabajar con él en forma sencilla. Los sistemas UTS, el Universal Ethernet Telecommunication Service, es la infraestructura convergente por excelencia para incluir la parte de las comunicaciones en una única red física extendida basada en el Ethernet y no en una confederación de redes en cooperación basada en un proceso IP. Curiosamente, los sistemas Ethernet es todavía más antiguo que el sistema IP, pues data de 1973 y está definida por la norma internacional que acabamos de mencionar, ISO 8802-3 de la IEEE 802,3. Estos sistemas tienen algunas particularidades. Primero que todo, trabaja sobre una única red, no hay más allá, no es un conglomerado de redes. Simplifica los niveles de protocolo, incrementa el caudal de tráfico, permite que la velocidad de transferencia aumente, se reducen las necesidades de configuración y también es capaz de ofrecer servicios integrados sobre una única infraestructura de red. ¿Qué es aquí lo que importante de este paradigma? Que es mucho mejor para trabajar sobre múltiples redes interconectadas, a diferencia del paradigma IP, que se complica mucho y su escalabilidad se vuelve lenta y aumenta las posibilidades de error. Todos los servicios pueden operar sobre el nivel 2 de un sistema UETS. Los servicios pueden operar asumiendo las funciones normalmente asociadas a los niveles 3 y 4 de un IP. Eso quiere decir que las características técnicas de la arquitectura UETS son el uso de Ethernet al 100% en el estándar IEEE 802, que ya lo hemos mencionado, como medio principal para transportar tráfico de datos, voz, por ejemplo, los sistemas de telefonía, los servicios de banda ancha como el video y tener un soporte de movilidad y control de energía. También tenemos el uso de la capacidad de distribución de la energía de Ethernet para alimentar los equipos, que incluye mecanismos de control para el ahorro y la eficiencia. Los sistemas
Ethernet Fabric Routing o los EFT son un mecanismo de conmutación física que permite tramas de Ethernet que emplean direccionamiento administrado a nivel local. O sea, el usuario, cada uno de los puntos se lo administra. La sustitución por el transporte de Ethernet, cuando las circunstancias lo permiten, de la pila de protocolos del TCP/IP o UPD/IP, son la pila de protocolos de nivel de enlace del UETS-DL Ethernet, que se basa en los protocolos estandarizados ya mencionados anteriormente. ¿Qué tiene que ver, Zach? ¿Y eso qué nos aporta? Bueno, que los protocolos que utilizan los sistemas UETS son básicamente dos. El Ethernet, que es la tecnología más sencilla y económica que existe, y el LLC, el Logical Link Control, o control de enlace lógico, que es el que está a cargo de la parte de las funciones de control de todo el sistema del Smart Grid. La técnica de los EFRs permite que las conexiones se establezcan a través de toda la red de Ethernet, o sea, de un extremo al otro extremo, utilizando direcciones MAC. Recordemos que MAC es Media Access Control o control de acceso al medio, lo que hacen necesarias las técnicas de bridging del protocolo IEEE 802.1 o del routing IFTF, pues emplea el modelo de la numeración y la conmutación pura de la red telefónica clásica, según el no seguro al no ser posible su falsificación. En otras palabras, en lugar de usar la parte que hace todo el IP, lo que hacemos ahora es volver con el sistema telefónico, un número directo de un equipo al otro equipo. La dirección MAC es un identificador de 48 bits que se corresponde de forma única con una tarjeta de red. Cuando su administración es universal, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y asignada por el IEEE, los primeros 24 números, o sea, los primeros 24 bits, y el fabricante los últimos 24 bits, lo que supone un espacio de direcciones no previsible. Este es el sistema que emplean todos los equipos de redes actuales, tanto los basados en Bridging del IEEE 802.1 como los basados en el routing del IP y sus tecnologías. A diferencia del sistema UETS, que emplea la administración local del bit que se asemeja a 1, que permite el gestor de red asignar las direcciones con los 48 bits completos, a diferencia del otro que eran 24 primeros con IEEE y los últimos 24 por el usuario o el fabricante más bien. Aquí nosotros ahora tenemos el control total de los 48 bits para crear un espacio de direcciones previsible y seguro. La filosofía es similar a la de las redes de telefonía, fija o móvil, en la que la seguridad se garantiza a través de la red, no a través de un protocolo de IP desde el propio dispositivo, pudiendo ser controlada la seguridad por los proveedores de servicios y los administradores de la red. Esos son los puntos más importantes que nos da la utilización del protocolo de UETS. Ahora, en esta gráfica podemos ver algunas cosas importantes. Vemos una plataforma UTS que es multiservicio de nueva generación. Veamos ahí cómo tenemos diferentes planos. La infraestructura de la red donde podemos tener cobre, fibras, sistemas de transmisión WDM, Wi-Fi, WiMAX, LTE y otros más que están ahí. Tenemos una parte universal, el UETS, y ahí está el plano de convergencia, ahí es donde van a converger todos esos medios para después pasar toda esa información al plano de servicios. Y en ese plano de servicios se puede interconectar el sistema UETS, ya sea con IP, con multimedia, con el sistemas de almacenamiento, con el Smart Grid, con ordenador en red y con sistemas móviles. O sea, veamos cómo sobre el sustrato del Universal Ethernet podemos amalgamar todos los diferentes dispositivos de servicios. Y todavía más arriba hay un plano de aplicaciones, que es donde usamos las aplicaciones para manejar los datos y el tiempo real para poder tener el control completo del sistema. En otras palabras, es extremadamente simple
la plataforma y se diseña específicamente para transmitir la convergencia sobre una sola red basada en Ethernet, como vemos en el recuadro verde. Esto para poder interconectar las redes inteligentes, las Smart Grid, para el control de la energía junto con los servicios de datos, voz, video, de alta definición, almacenamiento inalámbricos fijos y móviles, como lo podemos ver en la tercera franja. En ella la capa de Ethernet se utiliza como el plano de convergencia único de todos los servicios de redes de nueva generación. Ahora, las tecnologías UETS es de nivel de enlace, o sea, es multiprotocolo por sí misma, por lo que soporta de forma totalmente transparente cualquier tipo de red y es un medio adecuado para conectar terminales a través de una sola red. En otras palabras, una NET universal o una red de Ethernet universal, formando un sistema de múltiples procesadores débilmente acoplados, es decir, un ordenador de red, y no un conjunto de ordenadores que se comunican a través de un conjunto de redes interconectadas en Internet a través del IP. Este sistema permite tener escalabilidad en la cantidad de direcciones y este direccionamiento y encarrilamiento de las diferentes tramas en UETS, emplea direccionamientos MAC, como ya lo habíamos mencionado, pero son locales, es decir, cada bit puesto a 1 marca parte de la dirección, lo que permite distinguir y controlar en cada dominio de Ethernet más de 70 billones, o sea, un 2 a la 46 de conexiones distintas en el modo unicast. Y otras tantas, unicast significa que el IG es igual a 0 y otras tantas en el modo multicast, donde el IG es igual a 1. En esta filmina podemos ver el estado de la técnica de Ethernet, que se puede resumir en los siguientes puntos. La fibra óptica hasta 100 GB por segundo probando un enlace de 4.000 kilómetros. También tenemos cables de cobre de amplio espectro X base T hasta 10 GB por segundo a 100 metros. Pares de teléfono EFM hasta 10 megabytes por segundo a 700 metros. Cables de Ethernet cables de energía eléctrica PLC BLP hasta 400 megabits por segundo dentro de edificio, red en el área local inalámbrica, sistemas Wi-Fi hasta 600 megabits por segundo hasta 100 metros a la redonda, y red de área metropolitana inalámbrica, un WiMAX hasta 70 megabits por segundo a una distancia de 50 kilómetros. Podemos darnos cuenta cómo toda esa multiplicidad de medios con todas sus capacidades se meten al único formato de trama que se utiliza, y esto a su vez permite toda la interconexión para los sistemas inteligentes. Ahora, es importante ver aquí en esta filmina cómo nos enseña, por ejemplo, que un dispositivo, una computadora, tiene una MAC local y al otro lado tenemos un servidor, cómo este se conecta directamente. No hacemos uso de firewalls, no hacemos uso de tablas de codificaciones para determinar cuál equipo por cuál dirección tiene que llegar al otro. Simplemente es una conexión directa, es como una llamada telefónica de un número a otro número. Esa es la idea de los switches UETS. Todo cambio que se avecina va a romper paradigmas, tenemos que hacer diferentes cambios de mentalidad y cambios en el proceso. Para eso es interesante entender esto. Se habla de Smart Grid o redes inteligentes, pero a nivel de lenguaje inglés se está hablando de Smart Grid cambiar a una Intelligent Grid. ¿Cuál es la diferencia? La Smart Grid, tenemos la red eléctrica y tenemos una red de datos que llamaremos Internet, tenemos los usuarios que están en ese proceso, pero la red eléctrica está interconectándose con la parte de datos a través de firewalls, de muros de fuego. Ese es un paso en el que estamos transitando actualmente.
Pero igualmente ya unos países han dado un paso más allá. Y ese paso más allá es que ya el Internet inteligente, o más bien una red Intelligent Grid completa, es la que va a hacer todo ese traspaso. No ocupamos los firewalls, sino que todo va a ser integrado en un solo punto. Y la comunicación es enteramente bidireccional. Las Smart Grid, ya lo habíamos dicho, se basan en el uso de tecnologías de energía inteligente. La puesta en práctica y el control de la alimentación por medio de sistemas de información digitales, medidores, aplicaciones inteligentes que se comunican a través de Internet con los proveedores de energía eléctrica para optimizar el sistema de infraestructuras separadas. ¿Ok? Pero la visión para el futuro es de una infraestructura compartida de comunicaciones y energía, sin lugar a dudas, el ideal del futuro. Eso es lo que llamaríamos pasar del Intelligent Grid o red inteligente. ¿Ok? Para que se dé la modernización es importante tener algunos puntos visibles. Bueno, la modernización significa que tenemos que incrementar el uso de tecnologías digitales en control y en información. Tenemos que optimizar los recursos y las operaciones de la red usando seguridad informática. También hay que optimizar los medios físicos que existen. Hay que ver cuáles deben ser mejorados y cuáles deben ser intercambiados, porque hay redes a nivel mundial muy viejas. También hay que implementar e integrar sistemas de generación distribuidos, incluyendo fuentes renovables. O sea, tenemos que empezar a trabajar, así como lo ha hecho Costa Rica, empezar a trabajar en que empiece a llegar la generación distribuida. Debe volverse popular. También es importante incorporar la demanda de la toma de decisiones para incrementar la eficiencia energética. Para eso ocupamos una gran cantidad de datos que debe provenir de una serie de sensores que nos van a permitir tener todo el conocimiento para poder tomar decisiones efectivas en el momento, implementar tecnologías inteligentes para la medición y control y comunicación de la red, para la supervisión y automatización de la distribución también, integrar equipos y dispositivos de consumo inteligentes que puedan reportar fallos, puedan reportar cambios. También una empresa o a nivel de empresa que debe iniciar un proceso de modernización. Las empresas, las industrias deben iniciar los procesos de modernización de sus redes eléctricas con el fin de poder alcanzar los estándares internacionales de las redes inteligentes. Debe construirse unos lineamientos de desarrollo con aspectos dentro de la empresa como tal, ¿verdad? La modernización también implica implementar e integrar tecnologías de almacenamiento de electricidad, integrar las nuevas tecnologías a los usuarios, o sea, no solo en las empresas, sino en los usuarios, entregar a los usuarios información oportuna y opciones de control para que ellos tomen conciencia y manejen su consumo, desarrollar estándares de comunicación e interoperacionalidad de los equipos y sistemas conectados a la red eléctrica, y facilitar el cambio eliminando barreras no relacionadas, no racionales e innecesarias. Esta metodología que vamos a ver acá es una metodología aplicada por un proceso de una mezcla de la Unión Europea. Entonces, esta metodología está basada en cómo creen ellos que se tiene que hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, le llaman el modelo de madurez de Smart Grid. Entonces, ¿qué es el modelo? MMSG, o sea, modelo de madurez de Smart Grid. Es un instrumento de gestión para orientar la evaluación, mejorar hacia una transformación de una red inteligente. Tiene beneficios, como cuál, ayuda a crear un mapa de ruta claro con etapas y opciones para que se vaya alcanzando el cambio. Permite la identificación de brechas entre la estrategia y la ejecución. También permite implementarse de una forma donde este modelo de madurez, modelo de madurez de las Smart Grid, se trabaja como una encuesta que permite a las organizaciones desarrollar una visión compartida, dar prioridad a sus opciones y apoyar la toma de decisiones y mejorar sus procesos en relación con la transformación que se persigue. Ok, esto tiene que ver con algunos tipos de dominios. Entonces, aquí vamos a ver algunos tipos de dominios como la estrategia,
la gestión, la regulación y la visión que tiene que ver con cómo se planean las cosas, la gobernabilidad, la colaboración de todas las partes interesadas, así como la organización y estructura, culturización y estructuración de entrenamientos, de comunicaciones, de gestión del conocimiento. También tiene que ver con operaciones de la red, tiene que ver con operaciones de la red como confiabilidad, seguridad, eficiencia, observabilidad, control, gestión de archivos y fuerza laboral. La supervisión de activos, el rastreo, el mantenimiento, la fuerza de trabajo móvil, por ejemplo, qué tipos de tecnología vamos a utilizar, qué tipo de arquitecturas, de tecnología de información, cuáles son los estándares, cuáles normas vamos a implementar, qué infraestructura, qué sistemas de integración o herramientas de integración vamos a usar y cuál es el papel de los clientes, qué precio van a pagar por el sistema, la participación, la experiencia de los clientes, cuánto se les va a retribuir por aportar energía a la red, cómo se va a integrar en la cadena de valores todo el sistema de Smart Grid, qué gestión y demanda, impulsos de nuevas oportunidades hay en el mercado y la integración de las cadenas de valores en el suministro, demanda que se debe dar. Ahora, propiamente, todo eso que usted está hablando está involucrado en toda esta idea, en toda esa imagen. Podemos ver en el lado izquierdo cómo tenemos ahí una serie de bloques que nos habla de seguridad, de sistemas de información, de sistemas de comunicación, la interoperacionalidad, las nuevas tecnologías que se van a amarrar. Vemos que aquí se habla de algunos sistemas de control, el AMI, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, el SCADA para mantener control, sistemas de gestión como el GIS. Tenemos un sistema que es de soporte, cómo vamos a gestionar las fallas, cómo se gestiona la distribución, cómo es la gestión a través de los clientes y todo eso tiene que ver con la estructura de integración que se tiene que dar para entrar a la metodología Smart Grid. Y también la metodología Smart Grid se ve alimentada con los sistemas de operaciones de distribución, operaciones de transmisión, operaciones de mercado, o sea, toda la parte administrativa y operativa nos van a permitir tener generaciones distribuidas, servicios al cliente y la generación centralizada. Ahora, esos dos bloques se van a amarrar en el Smart Grid y van a necesitar métodos y herramientas para implementación. Entonces, como siempre, costo-beneficio, que es muy importante, requerimiento de los usuarios, para qué ocupan el Smart Grid, o sea, cuál es el alcance en esa población, porque el alcance puede variar entre una zona industrial y una zona urbana muy densa y una zona urbana de no tanto nivel demográfico. ¿Qué arquitectura de interoperabilidad se va a necesitar? No siempre va a ser la misma en todos los países o en todas las regiones, dependiendo de lo que tengamos instalado. Seleccionamos las tecnologías, aplicamos el modelo de madurez que hemos hablado y manejamos estándares. Algo muy importante es que existen estándares para el Smart Grid. No es un campo vacío, es un campo regulado. Y hay una serie de estándares que hay que cumplir. Ok, ¿qué hay? El Smart Grid tiene tecnologías relacionadas porque por sí sola no puede funcionar. Una es la Internet. Hoy en día nuestras comunicaciones básicamente están montadas bajo sistemas de datos que corren por el Internet de una u otra forma. Entonces el Internet es una de las tecnologías importantes que deben estar incluidas. Y obviamente al hablar de Internet hablamos de tecnologías de electrónica, información, comunicación, que son piedras angulares para todos los desarrollos de las redes inteligentes. Esto también se ve soportado por la infraestructura de medición. Hemos estado hablando constantemente. Tenemos un montón de sistemas que tienen que medirse. Pues, por ejemplo, vamos a tener microgeneración que tenemos que tenerla censada y para censarla hay que medirla muchas veces. Sistemas electrodomésticos, eficiencia energética, comportamiento de los clientes. La demanda residencial debe ser censada, la medida y demostración, las transacciones de distribución, todo esto debe estar dentro de un bloque de medida inteligente que nos permita
que con esos datos podamos manejar la interconexión, la red de transmisión, la generación centralizada, que se refiere principalmente a a los grandes generadores, a la red de distribución, a la generación distribuida o micro redes energéticas y los vehículos eléctricos. Vea que vuelve a aparecer los vehículos eléctricos porque ya se consideran desde dos puntos de vista, se consideran una carga y se consideran una fuente. Entonces, todo esto es muy importante, tener la infraestructura de medición diseñada y adaptada. Otra faceta importante es la tecnología de la generación. O sea, cómo se van a generar, qué modelos tenemos, y no solamente es generación, es que la generación hay que distribuirla. Entonces, por ejemplo, los estándares IEEE 2030 se grafica acá. Básicamente es, ¿qué sistema de generación tenemos? Tenemos generaciones intermitentes, como la solar, la fotovoltaica. Tenemos otros elementos como biomasa. Costa Rica, esa la utiliza principalmente los ingenios. Tenemos sistemas hídricos, tenemos la geotérmica que está presente en Costa Rica, tenemos represamientos hidráulicos por movimiento, tenemos la parte nuclear, en Costa Rica por dicha no existe, el carbón que no lo tenemos, gas y tal vez otros que se puedan tener. O sea, en otras palabras, ¿cómo hacemos una generación completa desde todos los diferentes factores para poder manejarla? Y todo tiene que ver con una operacionalidad, por así decirlo, cuartos de control que van a estar al tanto con este proceso. Tenemos también, por otro lado, que una Smart Grid requiere un sistema de automatización. Sí, una automatización para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, para poder tener una automatización tenemos que tener un proceso de observancia y que debe ser en tiempo real. Si yo estoy observando en tiempo real, yo puedo tener una cantidad de Big Data que me va a servir para poder tener algunas de las cosas que están ahí. Controlar los niveles de voltaje o de variación que tienen, localizar y aislar fallas en el tiempo real y restauración del servicio, o sea, mandar las cuadrillas o ver cuál es la forma de restaurarlo, hacer reconfiguraciones del sistema. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos va a dar una idea de eso. Gestionar la carga o dar energía según la carga, gestionar activos. No siempre todo tiene que estar al mismo tiempo. Yo puedo tener elementos que van a estar generando energía eléctrica y tener otros de backup, y en el momento que se necesite, porque hay un pico, yo puedo meter a funcionar. Protecciones adaptativas, todos los sistemas tienen que estar protegidos y algo muy importante, todos los sistemas tienen que ser escalables en el tiempo necesario. También tenemos que hablar que existe una evolución estratégica. Esa evolución estratégica nos demanda que tengamos una infraestructura en mediciones y comunicaciones. O sea, tenemos que tener adquisición de datos por sistemas AMI, comunicaciones de datos, tecnologías de transporte, tecnologías inalámbricas, almacenamiento de datos, por ejemplo. Y todos esos datos los agarramos para poder supervisar en tiempo real. Y para supervisar es hacer un análisis. Ese análisis quiere decir que tenemos que analizar muchas variables. Aquí hay algunos ejemplos. Factor de potencia, la seguridad, la calidad de la potencia, detección y localización de fallas, las tensiones, las corrientes, las cargas son las correctas. Hacer un proceso inteligente del negocio. Y esto nos va a desembocar en un modelado del sistema de operación, la automatización. Aquí es los esquemas de interruptores que va a tener nuestra red. No vamos a depender de estas candelas manuales solamente que tenemos ahí, que conocemos, que conectan y desconectan para eliminar la electricidad en ciertos sectores, sino que vamos a tener switches inteligentes, protecciones adaptativas, gestión de demanda y estabilización de la optimización. O sea, necesito meter otra fuente para que me equilibre, me está sobrando equipamiento, bueno, lo quitamos. Esto es muy importante porque todos los procesos de generación, transmisión y subtransmisión tienen que ver con procesos de escala, con procesos de medición de unidades de fase o PMU. Tiene que ver con los FACTS, que se llaman FACTS, que son sistemas flexibles de transmisión, con
mejoras en los conductores, con sistemas más avanzados de conducción, con su transmisión y distribución. O sea, automatizar las subestaciones, una disminución, una distribución mejor de la automatización y las microredes en su inclusión. Y desde el punto de vista del usuario, tenemos que tener sistemas de medición para que él esté enterado y nosotros también de lo que está pasando, darle respuesta a la demanda, tanto que él nos dé una respuesta como si puede bajar su consumo, a como que nosotros podamos suplir sus necesidades, ver los recursos distribuidos, qué él nos vende, y cuánto es lo que él se beneficia, y eso tiene que ver directamente con la generación distribuida. Ahora, como les decía hace un rato, el Smart Grid no es tierra de nadie, no, está muy bien regulada. Acá hay algunas, simplemente por demostrar de la IEC, no puse el listado de la IEEE, pero sí hay varios estándares que se deben revisar para el trabajo con el Smart Grid. Por ejemplo, me llama mucho la atención y me gusta mucho el 62351, es la seguridad con el Smart Grid. O hay otros que son protocolos de transporte, comunicaciones de monitoreo, por ejemplo. O sea, vean que es un sistema muy regulado. No me voy a meter en esa parte porque verdaderamente no estamos para ver la legalización, pero sí es importante entender lo que existe. Eh, ¿Qué pasa cuando una demanda es en un parque industrial? No es lo mismo que una casa. Esto genera un gran reto para el sistema. ¿Por qué? Porque hay que ver la optimización energética y la sostenibilidad y fundamentos por el concepto de cero emisiones. ¿Okay? Hay que ver que está basado en que nos tenemos que basar en un fomento de generación distribuida y la gestión inteligente de la demanda en los edificios. Eso significa que el alumbrado exterior y otras infraestructuras que lo conforman también son parte de las cargas. Entonces, no solamente tengo que pensar en el desgaste o en el gasto que generan los humanos como parte de sus procesos vivenciales, sino la empresa es de maquinaria amplia, de mucha demanda, o la empresa simplemente es una empresa de cómputo. Van a haber picos en los arranques. Todo eso yo tengo que calcularlo para tener una red de Smart Grid necesaria para ese trabajo. Y aquí entran todos los procesos de comunicación, sensado y todo esto para poder hacer una proyección y dar el soporte adecuado. Hay que implementar metodologías y en el sistema inteligente que permitan supervisar a fondo, hacer diagnósticos o proyecciones de los consumos de las diferentes entidades que constituirán este tipo de zonas. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en cuánto se va a consumir energéticamente en un barrio de San José o en Santana, en uno de esos condominios, que pensar, por ejemplo, en el mismo Santana, cuando todavía está, ya lo movieron, ahora está en Coyol, en Parque Santanas. Imagínense el arranque de Parque Santanas, los motores, los molinos, o sea, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Por eso es muy importante empezar a hablar de algo que se llama Sistema Automático Inteligente para la Gestión de la Energía. Lo repito, Sistema Automático Inteligente para la Gestión de la Energía, un SAIGE, que consiste en una microred inteligente que integra todos los agentes implicados en la generación, o sea, generación, distribución y consumo de la energía, con el objetivo de suministrar y hacer consumir eficientemente y sosteniblemente la energía. En otras palabras, ese es como un cerebro, un sistema que es como un cerebro o un corazón que permite hacer la distribución adecuada bajo criterios técnicos basado en datos de la gestión energética. Los SAIGES están orientados a la optimización de la demanda y a la gestión del ahorro energético en las instalaciones mediante el control inteligente de las cargas, que están conectadas para sistemas de diagnóstico y sistemas de predicción de consumos. Por lo tanto, se mantiene siempre bajo una supervisión y un control estricto de los equipos de compensación. Ya que hemos estado hablando muchas veces de esto. Y así poder emitir informes que faciliten un análisis adicional de consumos por parte del personal experto para poder lograr solventar necesidades. Imagínense que en una empresa de un momento arrancan las máquinas y se nos cae
se nos cae el sistema eléctrico y cada vez que la máquina va a arrancar se cae el sistema eléctrico. Imagínense las pérdidas de la empresa. Entonces tenemos que tener un sistema que le dé soporte adecuado a ellos en este proceso. Un SAIGE es un sistema automático inteligente para la gestión de la energía. Ahora, ¿qué contempla? Bueno, contempla varias cosas. Contempla incrementar la eficiencia, que ya lo mencioné, supervisar el estado de los consumos de planta y diagnosticar las desviaciones necesarias para mantener los márgenes establecidos. También gestionar la distribución de la demanda instantánea mediante la predicción de consumos. Vean que habla de predicción. Entonces, para poder hacer predicción necesito datos, porque eso no es una esfera de cristal, es basado en sistemas estadísticos. Y para eso utiliza elementos de inteligencia artificial. Otra es el control y monitorización en tiempo real de los consumos energéticos. Si tengo mediciones en tiempo real y tengo ya designados perfiles a través del estudio histórico de los análisis de datos, puedo hacer matching de procesos para poder determinar qué debo hacer para evitar cortes. Reducción de las pérdidas eléctricas en las redes asociadas al transporte. Eso es muy importante porque así como sucede en el agua, que se quiebra un tubo y hay pérdida de agua, aquí podemos tener pérdidas por envejecimiento de los materiales, pérdidas por envejecimiento de los equipos, pérdidas por otro sinfín de situaciones físicas que se pueden gestar. Y entonces al darme cuenta yo puedo cambiar un conductor que está dañado y volver a recuperar el proceso de transmisión limpio. También la reducción de los puntos de demanda pico, descongestionando la red y estabilizándola a causa del control del costo y de consumo energético. Ok, ¿qué podemos hablar acá o cómo podemos expandir esto un poco? Bueno, pues la literatura nos hablaba de que es muy importante el sistema de gestión energética, ya que nos produce una amplia visión actualizada en cada minuto de qué productos se cuenta y también de cuál es su estado, porque todo eso se basa en sistemas de software tipo SCADA. Los sistemas de gestión de energía en edificios inteligentes, los BEMS, los Building Energy Management System, son sistemas muy orientados al control de los sistemas de confort ambiental y los sistemas de luminosidad en los edificios o en las oficinas. Eso es muy importante para manejarlo junto con una arquitectura orgánica, inteligente, que use bien también los sistemas energéticos accesibles en cada medio. También en las plantas industriales los sistemas de gestión energética cumplen un papel importante porque orientan la optimización de la energía para disminuir el consumo por unidad producida y para distribuir los consumos que aparecen en los procesos. Nos ayuda a determinar, por ejemplo, mejoras que podemos hacer para trabajar en equipos para disminuir el impacto. Tiene que ver también, esos sistemas también tienen que ver con todo lo que es el hardware, por ejemplo, los sensores que vamos a tener en la entrada, los actuadores, los sistemas de comunicación, las unidades centrales de procesamiento y todas las bases de datos e históricas para posteriormente tener datos para tomas de decisiones. Que esos datos se mezclan con los procesos estadísticos y estos procedimientos se basan en la recolección del Big Data para poder trabajarlo y hacer predicciones o perfilamientos de las cargas que se relacionan mediante regresiones lineales, lo que nos permite expresar una correlación matemática entre los diferentes factores. Para eso hay algunos puntos ahí que ha mencionado la literatura, por ejemplo, programas de simulación energética, son simuladores de la realidad física, siendo necesarios una gran cantidad de datos que se permitan la descripción detallada de las plantas. Esos programas permiten modelar los consumos de calefacción, de iluminación, de cargas eléctricas, entre otros. Podríamos llamar que esto es algo así como gemelos digitales en los cuales se meten todos los datos, ellos van a hacer los perfilamientos para decirnos si estamos bien o estamos mal. También hay métodos analíticos, los cuales resuelven las ecuaciones diferenciales asociadas a los fenómenos térmicos. Recuérdense que, por ejemplo, se decía hace unos años que el 21% de la factura en Costa Rica es iluminación. En países como que tienen muchos problemas de calor o de problemas de fríos,
tenemos los problemas térmicos o los factores térmicos, que son muchos los aires acondicionados y la ventilación forzada, así como las calefacciones. Hay métodos numéricos que resuelven el sistema por análisis de elementos finitos, pero todo esto hoy en día lo hacen elementos computacionales, simplemente nosotros capturamos datos y metemos datos. Hay sistemas inteligentes, estos tipos de sistemas se basan en redes neuronales y sistemas expertos. Los sistemas expertos toman decisiones basándose en la interpretación de los datos y seleccionando las alternativas. No, estos sistemas no se apegan tanto como a decir, tengo ciertos límites o cierta franja de límites y si me paso de la franja hago A o hago B, sino que eso ya tienen un sistema de aprendizaje y ellos pueden ir revisando cómo está pasando, porque por ejemplo, con el envejecimiento de equipos o situaciones extraordinarias, podría ser que se disparen los sistemas porque irrumpen en los límites prefijados, pero estos sistemas pueden ir aprendiendo que hay y adaptándose a ciertos deterioros para que permitan cierta funcionalidad sin disparar las alarmas a un nivel de corte, por ejemplo. Ok, hablemos de algunas comparaciones finales. Creo que es importante poder trabajar estos elementos. Bueno, esas comparaciones son interesantísimas porque vamos a ver que la columna central vamos a tener qué son las características principales y qué pasa con una red actual en el lado izquierdo y en el lado derecho una red moderna. Por ejemplo, se autorrepara. En la red actual responde para prevenir daños adicionales, se enfoca en la protección de los bienes después de los fallos del sistema. Mientras que en la moderna automáticamente detecta y responde a la transmisión actual y emergente, o sea, a tiempo real, a los problemas de distribución, enfocándose en la prevención, en minimización del impacto al consumidor. ¿Qué pasa cuando se motiva e involucra al consumidor? En la actual los consumidores no están informados y no nos responden. En la moderna se esperaría que los consumidores sean activos, informados e involucrados y tengan una amplia penetración en la propuesta a la demanda. O sea, chaval, estás quemando demasiada energía eléctrica, bájele. Como dicen por ahí, sosiéguese, vea que eso le va a costar mucho. Entonces, él tiene que empezar a tener conciencia. Se esperaría que esos empiecen, por ejemplo, a apagar luces, a bajar sistemas que no deberíamos tener conectados, que están desperdiciando energía eléctrica. Resiste ataques. La actual es vulnerable a actos terroristas y a desastres naturales. Le cayó un árbol, hasta ahí llegó. Se cayó el poste porque lo chocó un carro y hasta ahí llegó. Hay que esperar que llegue la cuadrilla, varias horas de trabajo y no hay electricidad. En la moderna hay resistencia a los ataques físicos. Son menos vulnerables a todos los eventos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de redireccionar otras fuentes y aislar pequeños bloques donde se produjo la falla. También tenemos que provee energía de calidad para las necesidades del siglo XXI. En la actual, o sea, las tradicionales, las no inteligentes, está enfocado en los apagones en lugar de los problemas de calidad de energía. Hay una respuesta tan lenta para resolver las incidencias de calidad del suministro eléctrico. En la moderna, la calidad de la energía alcanza los estándares y necesidades del consumidor. ¿Por qué? Porque está constantemente revisada y puede implementar actividades que mejoren la eficiencia energética. Tal vez el ejemplo aquí sería como una fuente tradicional, empieza a caer el voltaje de salida, no puede hacer nada hasta que llegue y se apague. Pero una fuente switching, él tiene un sistema oscilante que como sensa lo que está teniendo a la salida, puede variar su frecuencia de oscilación para hacer que se genere un mayor nivel de salida de tensión y mantener el equilibrio. Organiza toda la generación y las opciones de almacenamiento. Bueno, en la actual es relativamente pequeño la capacidad que tienen las grandes plantas generadoras de suministrar una mayoría de la energía. Existen numerosos obstáculos para interconectar las fuentes de energía distribuidas, mientras que en la moderna se busca una gran variedad de generaciones bien distribuidas y de dispositivos de almacenamiento desplegados para completar los servicios. Y aquí hay algo interesante, todos los sistemas deben ser plug and play
significativamente para un mayor enfoque. Y algo que no lo expresa claramente es que, por ejemplo, al tener generación distribuida, yo puedo estar haciendo uso de la energía que se está inyectando en la red en el mismo cuadrante por donde yo estoy necesitando el excedente de energía. Mientras que en la tradicional tendría que venir desde Arenal, desde Cachí, desde Río Macho o cualquiera de estas, o de Miravalles para poder alimentar el proceso. Dice que hay un número limitado de mercados. Este es el esquema donde vemos una relación lineal desde la generación al consumo final de la energía, a la izquierda, y una red inteligente donde el flujo de información y suministro de energía se diversifica y dinamiza en varias direcciones. Veamos a continuación una animación que muestra el momento en donde ocurre un accidente y se genera un corte en el suministro eléctrico. ¿Cómo responde un sistema de redes inteligentes? Imagine una red autoconfigurable que pueda reducir cortes de energía a nuestros clientes. Es posible hacer esto gracias a la tecnología de redes inteligentes. Unidades inteligentes dispuestas en puntos intermedios de nuestras líneas de distribución, en las subestaciones y en las estaciones, pueden detectar problemas y comunicar información en tiempo real para diagnosticar fallas en las líneas y redirigir automáticamente el suministro de energía. Entonces, ¿cómo funciona un sistema autoconfigurable? Veamos. Aquí vemos a una comunidad compuesta por residencias, comercios y lo que nosotros llamamos clientes con necesidades críticas. Se puede observar que las residencias, el shopping, la escuela y el hospital reciben la electricidad desde la estación A. También puede verse la estación B, que sirve a la sección sureste de la ciudad. Ahora, observen el switch 1, switch 2 y switch 3. Estos son switches inteligentes que pueden detectar problemas en la línea, identificar el tramo afectado, abrir, cerrar o redirigir el suministro de energía eléctrica con el fin de aislar el problema. Veamos qué pasa cuando ocurre un accidente vehicular. Un auto se dirige en dirección este. El auto pasa por una superficie resbaladiza y se estrella contra una columna de energía, dañando la columna y las líneas de energía. Hoy, sin la tecnología de redes inteligentes, un dispositivo de protección en la estación A abre esta línea y la comunidad entera, incluyendo el shopping center, residencias, escuela y hospital, perderán el suministro de energía. El suministro permanecerá caído hasta que los clientes notifiquen a la empresa y trabajadores sean enviados a hacer maniobras y reparaciones. Sin embargo, con sensores inteligentes y tecnología de control, Switch 1, Switch 2 y Switch 3 detectan inmediatamente el problema. Al momento que el auto choca la columna, Switch 1 detecta una corriente anormal causada por la línea dañada. Entonces Switch 1 se comunica con los switches 2 y 3, y los switches 1 y 2 se abren para cortar el suministro de energía y aislar el tramo de línea eléctrica entre ellos. La estación A ahora provee electricidad al shopping center. El switch 3, que normalmente está abierto para el suministro de la estación A, se cierra con el fin de proveer electricidad a esa parte de la red desde la estación B. La estación B es ahora reruteada para proveer energía al resto de la comunidad. La electricidad continúa siendo suministrada a la mayoría de las residencias, la escuela y el hospital. Solo los clientes que se encuentran entre los switches 1 y 2 han perdido el suministro. Bueno, esta animación fue reducida en su velocidad para mostrar la serie de eventos ocurridos, pero en realidad este proceso de autorreparación ocurre en solamente unos segundos. De hecho, los clientes pueden notar un pequeño pestañeo en las luces mientras la red inteligente aísla automáticamente el tramo en falla y mantiene el suministro de energía a la mayoría de los clientes. La red inteligente también notifica automáticamente al centro de reparaciones de la empresa, quien rápidamente manda una cuadrilla al área. La cuadrilla efectúa las reparaciones necesarias y luego el centro de control de distribución, remotamente a través del sistema SCADA, restablece la configuración de la red a su estado original. Una red inteligente que se monitorea a sí misma puede cambiar la manera de que la empresa brinda sus servicios. Usando la tecnología de redes inteligentes, se puede lograr desde una mayor confiabilidad a una más rápida restauración de la energía para servir mejor a las necesidades de nuestros clientes. ¿Por qué redes inteligentes? Empecemos por el adjetivo inteligente, o smart en inglés. Lo hemos visto antes, desde teléfonos, televisiones, casas hasta ciudades inteligentes. Este adjetivo hace referencia a que estos dispositivos pueden funcionar con cierta autonomía y pueden ser operados a distancia o a través de Internet. Por ejemplo, un teléfono hace tiempo que dejó de ser un aparato para realizar una llamada telefónica. Hoy nos permite estar conectados mediante Internet con el resto del mundo para recibir noticias, consultar el clima, ver películas y series, jugar, escuchar música y una infinidad de aplicaciones más.
Los avances en la tecnología, en particular en la electrónica, hacen que cada vez existan más electrodomésticos inteligentes, sumado a los avances en las tecnologías de la información y comunicación, hacen posible el intercambio entre los mismos dispositivos electrónicos. Las redes inteligentes brindan la infraestructura para potenciar estos avances tecnológicos para poder aprovecharlos con mayor eficiencia. Traen consigo una serie de beneficios como, por ejemplo, adaptar la demanda del cliente sin disminuir su confort y la gestión de la congestión de la red. Reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Por ejemplo, permite la detección en forma temprana de alteraciones en la medida por roturas de equipos o errores humanos. Redes autorreparables, reconfiguración automática de redes. Gestión de carga de vehículos eléctricos, telemedición bidireccional. Dentro del sector residencial permite avances en calefacción smart y agua caliente smart, ambas con tecnologías de acumulación de energía. Consumo smart, alarmas y escenarios de presencia, domótica. Módulo 2. Medidores inteligentes. En el recorrido de la energía desde su punto de generación hasta su punto final de consumo, nos encontramos en el medio con los medidores de energía eléctrica. Cada punto final de consumo cuenta con un medidor de energía. Este instrumento permite registrar la cantidad de kilowatt-hora consumidas a lo largo del tiempo. ¿Qué es un medidor inteligente? Es simplemente un medidor que tiene la capacidad de comunicarse remotamente con UTE. Además, puede registrar el consumo en intervalos de 15 minutos. Esto permite pasar de 12 a 280.320 medidas anuales por suministro eléctrico, habilitando mayor visualización de la demanda de energía eléctrica. También registra otras variables, como las tensiones por fase, cuyo conocimiento permite mejorar la calidad del servicio eléctrico. El medidor inteligente tiene también la capacidad de comunicar a UTE una interrupción en el servicio, por lo cual, en un futuro cercano, el consumidor no tendrá la necesidad de comunicarse con UTE para reportar una falla en el servicio. La telemedición bidireccional es necesaria en un sistema de redes inteligentes y ofrece información online e histórica de registros de energía y otros parámetros, lecturas, cortes, reconexiones y de gestión, reducción de lecturas estimadas, test del medidor a distancia frente a reclamos de clientes, curvas de carga de todos los puntos de la red, configuración remota de la potencia contratada. Llamamos consumo inteligente a la gestión del uso de la energía eléctrica aprovechando los avances en la tecnología. Abarca dos conceptos de la actualidad, la Internet de las cosas y la domótica. ¿Qué es la Internet de las cosas? Es otorgar a los electrodomésticos la capacidad de comunicarse y de intercambiar información entre ellos. Pero esto no es todo. También es posible dotar de inteligencia a los equipos, de manera que puedan interpretar los deseos de las personas y funcionar de la manera más eficiente posible, sin pérdida alguna de confort y por consiguiente más eficiente. Esta inteligencia permite tener el confort deseado con el menor costo, porque se pueden tomar decisiones de manera automática considerando muchos factores como los precios de la energía eléctrica, los pronósticos del clima, los hábitos y costumbres familiares, etc. Que los electrodomésticos puedan ser gestionados implica que posean capacidades para comunicarse con el mundo exterior. Se entiende que la integración puede hacerse de diversas maneras. En particular, se valora que existan soluciones para facilitar la incorporación de conectividad de aquellos electrodomésticos que no la posean de origen, de manera de transformar en smart todo aquel dispositivo que hoy ya se posee en el hogar. Esto puede lograrse a partir de dispositivos como sobreenchufes o smart plugs, emisores de infrarrojos para control remoto, interfaces de voz u otros. A su vez, es posible que estos dispositivos auxiliares y también los electrodomésticos que son smart de origen se apoyen en plataformas ya existentes. La clave consiste en que algunos electrodomésticos puedan funcionar de manera diferida en los horarios más convenientes: lavarropa, secarropa, bomba de agua, termotanques, calderas eléctricas, etc. Domótica es un conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda que integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones. Existen varias formas de domotizar una casa. El sistema puede estar centralizado en un tablero home display o estar programado completamente desde la nube, es decir, conectado a una red de Internet. El primero tiene la ventaja de que puede seguir funcionando aunque se corte el acceso a Internet. El segundo no requiere de mantenimiento prácticamente. Su central es el mismo dispositivo móvil, utiliza la red de Wi-Fi del hogar provista por la compañía de telefonía. Luego accedemos por medio de un dispositivo móvil, celular, tablet o PC a la aplicación, por ejemplo, para encender o apagar los artefactos de forma remota. A su vez, podemos monitorear el uso energético de nuestro hogar y operar los electrodomésticos, luminarias, protecciones solares de forma remota desde una aplicación de celular. ¿Cómo nos beneficia el consumo inteligente? UTE se propone desarrollar aplicaciones para smartphone, tablets y otros dispositivos para controlar a distancia determinadas cargas. El cliente, además de controlar las cargas, tendrá toda la información de su consumo en su smartphone, tablet, sitio web de UTE o en el home display.
Esto permite al cliente controlar determinadas cargas desde su smartphone o tablet, información de interés para optimizar los consumos, aumentando la eficiencia y aumentar la seguridad del hogar. Como vimos, el consumo inteligente abarca los beneficios de la domótica, que nos permite controlar el hogar a distancia e incluso responder de manera automática a ciertos eventos como lluvia, ola de frío o de calor, llegada de la noche o simulación de presencia para mejorar la seguridad. Se busca la eficiencia energética a través de la optimización, es decir, de obtener el máximo beneficio por el menor precio posible. En síntesis, el consumo inteligente nos permite utilizar la energía de manera responsable, satisfaciendo nuestras necesidades al menor costo posible y con el menor impacto ambiental. Esto contribuye a un futuro mejor para todos nosotros. El Foro Económico Mundial señala que sin una infraestructura de red inteligente, tanto la integración del suministro energético y de la fuente renovable e intermitente, como la conexión de recarga de los vehículos eléctricos, tendría el potencial de desestabilizar el sistema eléctrico. Esto es claramente una realidad porque estaría aumentando más la demanda, ya que lo que antes era combustible ahora sería eléctrico. Por eso es importante tomar las previsiones del caso y por eso la importancia del avance de la red tradicional al Smart Grid, al Intelligent Grid, teniendo en claro la importancia de implementar los sistemas de microredes para generar más y en diferentes lugares para tener un mejor abanico de oportunidades. Finalmente, no me puedo terminar la exposición sin tener claro este recuadro que les dejo de cierre. Es importante que se haga un análisis y un diagnóstico predictivo a través de los datos que vienen de la medición avanzada por sistemas embebidos, sistemas distribuidos y en el tiempo real, y que estos a su vez permiten la robustez de la gestión de la red, porque hay comunicación de alto desempeño, alta velocidad, baja latencia, basada en basada en IP y en estándares abiertos, lo que habíamos hablado, la UETS, y esto también tiene un sistema bidireccional con el alto nivel de integración de los dispositivos, que se da a través del análisis de la empresa, análisis de datos de los sensores, dispositivos de la red, información adecuada para la empresa y los usuarios. Todo esto es el mundo del Smart Grid. Muchas gracias.